Y seguimos en 52 minutos. Lo presentamos a él, que ya lo tenemos en nuestra mesa para entrevistarlo. Estamos con Juan Carlos Venecia, director del Instituto de Desarrollo Regional y promotor del Encuentro Argentino de Transporte Fluvial. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, gracias por la invitación en 52 minutos y bueno. Un bello spot, un bello estudio, los felicito. Muchas gracias. No he tenido nunca la oportunidad de estar con usted. Bueno, especialista en hidrovía, este tema que hoy está en auge. Bueno, ¿cómo lo estás viendo, cómo lo estás viviendo vos? Bueno. A todo este proceso, ¿no? Vamos a dejar en claro algo. En hidrovía pasa de todo. Sí. ¿Pero qué es la hidrovía? Básicamente la hidrovía es tornar navegable una vía fluvial. Entonces, claro que pasa de todo, pero puntualmente con lo que nosotros decimos hidrovía en Argentina, sí, que es el sistema de navegación troncal, por ahora pasó poco de lo que se está esperando que se desarrolle y fundamentalmente en los últimos años. Hay más palabras que concreciones en lo que respecta a algo que funcionó muy bien, pero que tiene también su lado B. ¿Y qué es lo que funcionó muy bien? Hace ya 25 años los argentinos tomamos una decisión que fue dragar y balizar en forma efectiva todo el río Paraná, el canal Emilio Mitre, el ingreso y la llegada al río de la Plata, y ese balizamiento y ese dragado, tornarlo previsible los 365 días del año, las 24 horas del día, nos dio un salto y una mejora en términos de transporte sustancial. Tal es así que junto con la biotecnología, para que lo entendamos todo rápidamente, duplicamos la superficie exportable productiva argentina y triplicamos las exportaciones. El lado B, que es lo que se discute ahora, fue la falta de desarrollo de las transferencias que se hicieron de todas las infraestructuras portuarias públicas. En el mismo momento en que sucedía este fenómeno y que se concretaba con un marco normativo nuevo, que es la ley de puertos que rige la Argentina, que era 24093, ahí apareció un montón de infraestructura portuaria privada, que básicamente se asentó en nuestra área, en el área de Gran Rosario. Para que todos también entendamos, estamos hablando de 1.240 kilómetros de vía navegable. Nosotros no tenemos que ver desde las perillas las cosas, las tenemos que ver con los ojos amplios. Entonces tenés que ver desde el Río de la Plata hasta Confluencia, que es la intercepción del río Paraná-Paraguay, que es lo que está licitado y que tiene que estar concesionado, mejor dicho, y que obviamente lo tenemos que ampliar a los casi 3.200 kilómetros que podemos tornar navegable del conjunto de lo que ahí sí se llama hidrovía Paraguay-Paraná. Pero hoy estamos en una coyuntura, que es el nuevo decreto de esta semana, que es la creación del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, algo que se ha solicitado durante los últimos 25 años. Ese decreto que tiene el número, perdone que lo fijo, pero para recordarlo, y es bueno porque hay que hacer docencia, el 556, viene a sumarse a dos decretos más, el 949 del año pasado y el 427 de julio de este año, porque cuando se dice no pasa nada en términos legales, lo que no sucedió durante hace 11 años que sabemos que en abril de este año se vencía esta concesión. 11 años, no 11 días o 11 meses. 11 años. Y estuvimos durante años inmersos en grandes debates, con grandes planteos, inicialmente en lugares muy restringidos, pero que ahora está muy bueno esto que pasó de que todo el mundo opina, pero tampoco podemos opinar cualquier cosa, ¿no? Entonces nos tenemos que centrar a lo que está sucediendo y que por ahora es definir un horizonte de la futura licitación y quién la va a hacer, que es la decisión que se tomó esta semana. Ahora, Juan, en este debate, donde empezaron a aparecer un montón de voces, que como bien vos dijiste, durante un cuarto de siglo nadie opinaba porque era un tema que muy poca gente, bueno, vos fuiste uno de los primeros que empezaron a hablar y ya con un nivel hasta científico, ¿no?, de lo que significaba la hidrovía, etcétera. Por eso el encuentro que vos promovés es que se ocupa de investigar y de estudiar todas estas cuestiones de infraestructura, logística, etcétera. Ahora,
se armó un debate político muy interesante para los que nos gusta la política. No sé si es muy sano a veces que tanto se politice, pero se habló de soberanía, que peligra la soberanía si continúa el mismo sistema de adjudicación que tuvo durante estos 25 años. Se habló también de formar otro canal, que es el Canal Magdalena para los puertos de Buenos Aires. En fin, hubo mucho ruido. ¿Qué posición tenés al respecto de todas estas voces que se cruzaron? Bueno, vos, en el caso particular, mi posición es muy pública y vos la has tomado en distintos medios. Pero la audiencia se renueva, dijo Totalmente, alguien. y hay que tenerla en claro, y es muy bueno eso, y el público se renueva, entonces, pero a ver, en concreto, yo creo que tenemos una discusión de mucha espuma en Argentina. Entonces, es verdad, como vos decís, vos ponés, googleabas hasta hace poco hidrovía y básicamente aparecían temas de contrabando, que hay situaciones que son reales, el narcotráfico, ahora estas discusiones políticas. En realidad lo que estamos hablando es de un canal navegable. O sea, si no lo ponemos en la dimensión exacta de lo que estamos haciendo, que es un canal navegable en una licitación, en una concesión que es del Estado argentino. La rige la ley de concesiones públicas del Estado argentino. Entonces, toda decisión que se toma es absolutamente soberana porque las decisiones las toma el Estado Nacional. ¿Qué decisiones tomó el Estado Nacional? Fue concesionar el dragado y el balizamiento del canal navegable, que para que todos lo entendamos es como si concesionamos una ruta. Claro. Entonces vos, el que te mantiene la ruta y te la sostiene, cobra un peaje por la circulación de vehículos, en el caso de una ruta, en este caso artefactos navales, básicamente buque y barcaza. Lo que tenemos que tener claro en este punto es que vos no podés discutir la ruta del el control policial, qué circula arriba de esa ruta, qué mercadería circula, porque eso es lo que estamos haciendo con esta discusión. Lo que hay que tener claro es, entonces, en términos de soberanía... No solo eso. Muchas más cosas se armaron en esta discusión, pero puntualmente sobre la vía navegable, lo que tenés que discutir es cuál es la más adecuada, cuál es la más sostenible en términos ambientales y con qué recursos la va a hacer. O sea, la ruta estamos hablando. Dentro de eso me pareció una discusión sin sentido. Y el tema de la soberanía. Queda privado, clara la estatización, estatización, privado, o se estatiza una parte para que esos controles que vos decís, que en definitiva caen en organismos que ya están en manos del que tienen que intervenir el Estado. Narcotráfico, por ejemplo, es una facultad, una competencia de la prefectura y los organismos de seguridad competentes, no del que te controla. No del empresario que... Exacto. ¿Qué se debate con esto? ¿Estatización o...? En la estatización, en realidad, bueno, quedó claro lo de la soberanía. Esto es claro que todas las decisiones de las que se están discutiendo son absolutamente soberanas por parte del Estado Nacional. En términos de estatización versus privados, este es un sistema, el que se desarrolló en estos 25 años, que tuvo un virtuosismo, que es que a una concesión pública que funcionó, se sostiene con la recaudación de quien la usa. Y si así se transfirió el cobro del peaje. Lo que yo creo que sí ha habido una desvirtuación es la falta de control público, que es otra cosa. O sea, acá mezclamos, no, el Estado abandonó la hidrovía. No, el Estado lo que no hizo es no haber creado un órgano eficiente para que se controle, para su control, para su desarrollo, que tiene que ver desde, obviamente, cuánto se cobra en términos de peaje, de ingresos. Era por ley. Por algo pasó que en estos 25 años no creamos el órgano. Por eso es tan Alguien lo quiso. Hablamos de Argentina. La falta de políticas públicas es... Ustedes lo muestran cotidianamente. La falta de previsibilidad y de políticas públicas está en todos los sectores. Puntualmente, en este caso, es muy relevante la creación de este ente, porque viene a cubrir ese bache. Después podemos discutir más o menos quién representa el ente, quién no está, pero esto es básicamente la creación del ente de control. Y por eso yo estaba marcando los pasos normativos, porque en el fondo
tenemos que salir de tanta discusión, porque queremos descubrir hasta dónde está el galeón de Juan de Garay, que debe estar seguramente algún galeón, alguna carabela. Y con la bajante por ahí aparece. ¿Viste? Lo hacemos aparecer, pero ¿viste? Le queremos meter todo al canal navegable. ¿Por qué? A ver, al canal navegable le queremos meter por qué no desarrollamos la infraestructura portuaria, por qué no tuviste un cabotaje, por qué perdiste la industria naval. Yo trato, ya me conocés, Fabricio, de separar bien las cosas, de que acá hay una discusión técnica, que es los canales navegables, que son las rutas, cómo circulan nuestro bien y mercadería. Para que quede claro para todos los televidentes, es la principal infraestructura de transporte de la Argentina. O sea, no tenemos ruta más importante que esta, es nuestra carótida. Entonces, dentro de eso, cómo se ingresa al Río de la Plata, hubo una definición, que fue la que se tomó hace 25 años atrás, que es el ingreso actual. El canal Magdalena, porque no me quiero correr de esta discusión, es otra alternativa de ingreso al Río de la Plata. Muchos consideramos que ojalá tuviésemos un país que tuviese los dos ingresos, porque uno es tráfico norte-sur descendente y el otro sería sur ascendente. El tema es con qué recursos lo sostenemos. Una doble mano tendríamos. Y con quién, siempre y cuando sea sostenible ambientalmente, porque siempre tenemos que tener claro de que cualquier intervención de este tipo hay que producir roturas en lechos, hay que sostener pasos, que ese también es otra carencia de estos 25 años, y por eso lo relevante de la creación del ente. Pero para sintetizar, porque me preguntás la hora y te doy la historia del reloj. Ya estamos hablando de Sé reloj. que tenemos los 8 y ya minutos, estamos. pero básicamente, Sí. acá lo que sucedió en estos dos, lo que sucedió hasta los últimos 11 años y en la anterior administración es que hubo muchas idas y vueltas, pero nunca un acto jurídico concreto. Hoy hay un acto jurídico del Estado, que es esta suma de decretos que pone un horizonte con claridad con respecto a la licitación de las obras, la creación de un ente público autárquico dependiente del Ministerio de Transporte para tanto esa licitación, el control y el desarrollo del sistema, que es lo que venimos pidiendo un montón, y que queda claro que se refrenda la decisión de noviembre del año pasado, que fue que esto es regido por el sistema que ya existía y que fue bastante virtuoso. Después, todo lo que nos falta hacer, y claro que hay que hacerlo, los puertos públicos que nos faltan, en términos del deterioro, nuestro propio puerto, el de acá, el de Rosario, que tiene que generar mayor infraestructura, ampliar su uso de suelo, la industria naval y el cabotaje, que es la marina mercante que perdimos. Hoy hay una bandera paraguaya en el río porque los argentinos no supimos pelear esa cosa, pero eso no lo vamos a poner en la construcción en una licitación de hidrovía. Bueno, un tema muy amplio, un tema muy interesante, obviamente que, Juan Carlos, te vamos a volver a convocar, porque bien como decíamos, este tema que está en auge y del cual nos tenemos que seguir informando, pero acá nos dice la producción que tenemos que ir a una pequeña pausa. Pero esta es la clave de Rosario. No, Rosario sí. tiene sentido de existir porque Sí. existe. Y nos quedaron 10 millones de temas que podríamos seguir hablando. Muchísimas incógnitas para seguir hablando, pero como decíamos, vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con más 52 minutos.